Hola, espero que estén muy bien. De nuevo acá en una clase de filosofía y en esta oportunidad nos toca desarrollar lo que se trata la filosofía estructuralista, ¿sí? O la filosofía que versa justamente sobre las estructuras. Recordemos que la filosofía en esta época contemporánea o en este tiempo, cronología de la contemporaneidad, va desarrollando o de alguna manera se va esparciendo en distintas escuelas, ¿sí? Tenemos la fenomenología, tenemos una filosofía más referenciada a la persona como el personalismo, una filosofía que se pregunta sobre la existencia, ¿sí? Denominada existencialismo, una filosofía que va a tratar sobre aspectos más sociales, sobre aspectos más políticos. Entonces, el pensamiento filosófico se va diversificando, ¿sí? En torno a distintos problemas y una de las maneras de abordar, ¿sí? La realidad es a partir de la filosofía estructuralista. Eh, Esta filosofía, ¿o qué es el estructuralismo? Bueno, el estructuralismo comienza así cuando el lenguaje se pone en cuestión, ¿sí? A principios del siglo XX, ¿sí? De la mano de Wittgenstein, hay otros filósofos como Saussure, Peirce también, son filósofos que de alguna manera ponen en cuestión o en debate el lenguaje, ¿sí? Para Wittgenstein, eh, que es parte de la filosofía del lenguaje, ¿sí? En donde piensan o reflexionan sobre el lenguaje, ¿sí? Hasta el momento, la mayoría de las experiencias filosóficas o la manera de hacer filosofía trataba justamente de decir palabras sobre las cosas, sobre el mundo, sobre las personas, sobre el pensamiento, etc. Pero a partir de Wittgenstein o de estos nuevos entramados que cuestionan el lenguaje, lo pensable y lo decible, ¿sí? Este binomio de lo que uno piensa y después lo que uno dice, interpretado tal vez de forma secuencial, en donde uno primero piensa y después dice, ¿sí? Con Wittgenstein comienza un poco a cuestionarse este binomio, si lo que pensamos en realidad es lo que decimos o solo podemos pensar aquello que es posible decir, ¿sí? Solamente es pensable lo que puede recibir palabras. Entonces Wittgenstein de alguna manera cuestiona, ¿sí? La filosofía y el lenguaje a partir de estas preguntas, ¿sí? Lo que él va a plantear o lo que la filosofía del lenguaje, un poco representados por Wittgenstein, va a plantear, va a ser justamente que tal vez los problemas filosóficos, esos problemas sobre el mal, sobre el bien, sobre lo que existe, lo que no existe, sobre las ideas, sobre la política, sobre, no sé, las formas de gobierno, sobre lo que es una sociedad, sobre lo que es, no sé, la sustancia, los accidentes, tal vez todos los problemas filosóficos son en realidad problemas que se pueden solucionar desde el lenguaje. Es decir, en la medida que nosotros hemos entendido mal o hemos pronunciado mal o hemos ordenado mal nuestro lenguaje, eh, eso es lo que nos ha llevado a problematizar o a hacernos problemas donde en realidad no existe. Porque el lenguaje para Wittgenstein, eh, estoy resumiendo descaradamente sus ideas, por así decirlo, pero, eh, pero él entiende el lenguaje como un juego, ¿sí? Que tiene sus propias reglas y que aprendemos a jugarlo en la medida que lo hablamos, ¿sí? Nadie nos enseña las reglas del lenguaje para hablarlo, simplemente lo aprendemos. Es como jugar un juego, no sabemos por ahí las reglas del vóley, ¿sí? Todas las reglas, pero lo sabemos jugar. Lo mismo pasa con el lenguaje. El lenguaje es un juego porque se da bajo ciertas reglas, ¿sí? Bajo ciertas maneras de uso, ¿sí? Con cierta sintaxis, con ciertas semánticas, ¿sí? Pero de todas maneras nunca deja de ser un juego en el cual nosotros jugamos. Y es este juego el que nos permite de alguna manera problematizarnos ciertas cosas, ¿sí? O la manera de jugar este juego nos permite hacernos ciertas preguntas y ciertas no. Entonces, para Wittgenstein y para la filosofía del lenguaje, todos los problemas de la filosofía se reducen a un problema del lenguaje, a una manera de decir las cosas que si las decimos de otra manera dejan de existir esos problemas. Este lenguaje en cuestión justamente va a ser un puntapié inicial del estructuralismo.
no porque el estructuralismo sea parte de la filosofía del lenguaje, sino porque va a cuestionar o va a poner de relieve la categoría de la estructura, ¿sí? Encontramos la palabra estructura en ingeniería, ustedes vieron qué sé yo, una estructura, podemos encontrarla en la ingeniería, podemos encontrarla en la medicina, ¿sí? La estructura de tal organismo, podemos encontrarla en, no sé, en la sociología, la estructura de ciertas sociedades, podemos encontrarla en educación, la estructura de la clase o del aula o de las instituciones educativas, podemos encontrarla en la enfermería, la estructura de la institución, no sé, de salud, del hospital, de los cuidados, las estructuras metodológicas que tengo que seguir para que alguien recupere la salud o ofrecer un cuidado para justamente que transite una enfermedad. Entonces, las estructuras son un concepto, una categoría que forma parte de las distintas disciplinas, pero justamente, ¿qué es una estructura? Bueno, es una particularidad de un sistema complejo, ¿sí? Simplemente eso. La estructura es una forma particular, específica, en la cual un sistema complejo se ordena, ¿sí? Y esta palabra se ordena, vamos a tenerla en cuenta, porque va a ser una pregunta esencial, ¿quién ordena? ¿Sí? ¿Quién es el que ordena estos sistemas complejos? ¿Sí? ¿Quién pone ciertas estructuras para ciertos sistemas? Entonces el estructuralismo se va a ir gestando justamente a partir de esta palabra estructura, ¿sí? Porque va a analizar justamente cómo específicamente se van ordenando los sistemas complejos. Entonces, la filosofía estructuralista trata justamente de la reflexión o la problematización de estas particularidades de los sistemas complejos, de estas formas de ser que tiene un sistema, ¿sí? Cómo se originan, cuáles son los productos o los resultados de este orden, ¿sí? Quién no ordena, quién recibe el orden, quién sostiene el orden. Bueno, entonces la estructura va a ser el objeto de estudio o la principal referencia de la filosofía estructuralista, ¿sí? Eh, Otra de las maneras que vamos, o otra de las áreas para entender este estructuralismo es que el estructuralismo es una interpretación rival del existencialismo, el personalismo y el idealismo, ¿sí? Entonces, la constitución de un sujeto va a ser otra de las características esenciales o puntos de crítica del estructuralismo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de un sujeto que se iba constituyendo como el centro, ¿sí? De toda la realidad, como aquel único que podía pensar, que aquel, hasta algunos dijeron, aquel que crea realidades a partir de sus ideas? Bueno, esta constitución del sujeto, el estructuralismo la va a romper, va a decir, el sujeto en realidad no existe, el sujeto ha sido devorado por estructuras biológicas, por estructuras psicológicas, por estructuras económicas. Nuestra posibilidad como sujeto está devorada o está consumida por lo que tenemos que hacer o no hacer, por lo que podemos pensar o no pensar, o sentir o dejar de sentir, por dónde tenemos que trabajar o dejar de trabajar. Las estructuras son parte de nuestra realidad, y no solamente parte de nuestra realidad, sino que han devorado toda la posibilidad de ser un sujeto constituyente de la realidad. Entonces el estructuralismo va a ser crítico de toda esta filosofía moderna que entiende el sujeto como lo absoluto, ¿sí? Entonces, el estructuralismo también se va a desarrollar en distintas áreas. La filosofía estructuralista, al develar las particularidades de los sistemas complejos, estas estructuras que van componiendo toda la realidad, también es aplicable a distintas áreas, ¿sí? Entonces, vamos a tener estructuralismo en lingüística, como le hablaba de Saussure, por ejemplo, ¿sí? Pensar cómo se estructura una palabra, cuál es el símbolo, el signo, qué representa, por qué algunas cosas le decimos de un modo, a otras de otro, bueno, etc. No vamos a hablar de la filosofía de Saussure ahora, ni de la lingüística. El estructuralismo va a estar presente en filosofía, ¿sí? De la mano de Foucault, que va a ser un poco al que vamos a desarrollar ahora. El estructuralismo en sociología, ¿sí? Este movimiento estructuralista va a estar en sociología, no sé, en la mano de Levi Strauss, ¿sí? En educación de la mano de Althusser,
va a ser el principal filósofo. Y bueno, en ciencias de la salud, si bien no hay como un referente del estructuralismo, eh, también es posible, ¿no?, aplicar estas estructuras de los sistemas complejos aplicado a la salud. ¿Bien? Michel Foucault, uno de los mayores referentes del estructuralismo. Vimos que cada área tenía su referencia, pero Michel Foucault, aquel que pronunció la frase "el hombre ha muerto", ¿sí?, casi parodiando o citando a Nietzsche, que decía "Dios ha muerto, el hombre lo ha matado". Foucault, casi 100 años después de Nietzsche, va a pronunciar esta frase diciendo: "El que ha muerto en realidad es el hombre", ¿sí? Es la posibilidad del sujeto lo que ha muerto, no la idea absoluta de Dios, ¿sí?, que ya murió también para Foucault, ¿sí?, tal vez esa idea ya murió. Lo que ha muerto ahora, o la muerte que le ha seguido a esa de Dios, ha sido la muerte del hombre. Para Foucault, el sujeto está muerto, ¿sí? El sujeto no es más que un fruto de todas las estructuras, ¿sí?, coordinando entre sí, ¿sí?, y dando resultado a ciertas subjetividades. Pero el sujeto para Foucault no tiene ninguna chance en este mundo cargadísimo de estructuras. El sujeto es devorado. Las estructuras para él son omnívoras, se comen todo, ¿sí?, del sujeto. No hay sujeto que no haya sido resultante de estructuras combinadas entre sí, ¿sí? Entonces, para Foucault, de hecho, él dice, eh, bueno, creo que en realidad no lo afirma directamente, pero nacemos, fíjense cómo Heidegger planteaba el nacimiento, ¿no?, en un mundo que ya estaba armado. Foucault dice lo mismo. ¿Cómo vamos a pensar otra cosa de la cual nos permite pensar el lenguaje ya estructurado para nosotros? ¿Cómo vamos a, no sé, a trabajar de otra manera si ya nacemos en un mundo en donde el trabajo ocupa cierto lugar y es de cierta forma, ¿sí? Entonces, las estructuras devoran la subjetividad, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras formas de interpretar el mundo son resultado de las estructuras, ¿sí? Asistir al nacimiento de las ideas va a ser lo que el trabajo filosófico de Foucault. Foucault no va a tratar de velar lo que pasa en la realidad ahora, ¿sí? No va a ser ese reflexionador de las cosas que pasan, sino que su filosofía se trata de ir al pasado, de ir al nacimiento de la idea, ¿sí? ¿Cómo nació la clínica? ¿Sí? La clínica médica, por ejemplo, tiene un libro que se llama El nacimiento de la clínica. Entonces él va a decir, ¿cómo nace esta idea en la que una persona puede de alguna manera eh, describir, diagnosticar, eh, reprender, medicar, guiar a otra persona en cuanto a su salud? ¿Sí? ¿Cómo nace la clínica médica? ¿Por qué simplemente no fue o no quedó la salud en un hecho para apaciguar el dolor o para, no sé, atender o evitar la muerte, sino esta manera de seguimiento de una persona, ¿sí?, a lo largo de su vida, acompañándolo o estructurándolo biológicamente de cierta manera? Entonces, fíjense que Foucault va a ir al nacimiento de la idea, al nacimiento de la idea de locura. Tiene un libro que se llama La genealogía de la locura, es decir, cómo nace la idea de señalar a otro como loco, ¿sí?, y yo como racional. Entonces, para Foucault, el ir al pasado, sus libros tienen mucha carga histórica porque vuelven al pasado, tienen mucho estudio histórico. Entonces, el francés eh, va a tratar de asistir al nacimiento de las ideas, porque solo en el nacimiento de las ideas, cuando alguien piensa por primera vez la idea, o cuando una comunidad, una sociedad piensa por primera vez la idea, solo en ese momento la idea se expande de alguna manera con toda su fuerza y vigor. Algo así como el arjé de los griegos, ¿sí? Ese primer principio de las cosas, bueno, en este caso de las ideas o de la estructura. Entonces, lo que va a hacer Foucault va a ser criticar esta racionalidad moderna, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, va a criticar esa racionalidad que de alguna manera dice lo que es racional o lo que no es racional, ¿sí? Lo que no es racional es loco, ¿sí?, es locura, es irracional, es enfermo, ¿sí? Entonces, la modernidad se caracteriza, o esta racionalidad moderna, por ir separando no entre lo bueno o lo malo, sino entre lo racional y lo irracional, ¿sí? Lo que está de alguna manera
parte de la normalidad o lo que es parte de lo normal de lo que es anormal, ¿sí? Entonces, los criterios de la racionalidad moderna, estos que de alguna manera pusieron en el centro de la escena a la persona y su razón, paralelamente iban creándose un sistema que iba expulsando a los que no entraban en esta racionalidad moderna que algunos determinaban. Entonces, los factores que estructuran al sujeto para Foucault, eh, los factores que van estructurando el sujeto, son posibles de análisis a partir de la estructura, ¿sí? O de las estructuras o de estas ideas que él va estudiando. Y para Foucault tiene si se puede trazar una línea en todas sus obras, o en la mayoría de sus obras, tiene especial interés el poder. ¿Por qué? O sea, parte de todas sus obras, de todas sus críticas, sus reflexiones, se va a encontrar con el hecho del poder o la realidad del poder. ¿Por qué? Dice Foucault. Bueno, porque el poder va a ser esencial siempre al momento de estructurar la realidad, o de crear una estructura, o de mantener una estructura. Dice Foucault, en el esquema racional, ¿sí? En el esquema en donde podemos pensar lo que es racional, ¿sí? Vieron que decimos, por lo general, bueno, una persona es razonable, otra persona no es razonable, ¿sí? O esto tiene razón o esto tiene locura, ¿sí? En el esquema racional, ¿sí? ¿Qué espacio ocupa la locura? Dice Foucault. Se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué espacio ocupa lo que no entra en los términos de la razón o de la racionalidad? ¿Dónde están esas ideas que pensamos que no son racionales? ¿Sí? Entonces Foucault va a ir analizando, ¿sí? Que la esencialidad del poder o cuando hay poder, y bueno, cuando hay represión, ¿sí? Lo esencial del poder, si bien él nunca da una definición de el poder es esto, ¿sí? Nunca da una definición precisa sobre el poder, él ve que la esencialidad del poder es la represión. De hecho, el poder para Foucault está representado por un panóptico. ¿Vieron acá la figura? La figura es Jeremy Bertrand, que crea de alguna manera una forma carcelaria de mantener el comportamiento de los presidiarios, de quienes habitan estas cárceles. Fíjense que esta es la parte vista con ese corte, ¿no? De arriba, la parte esta que vemos en la parte inferior, es el corte en donde en el centro se ubica el vigilante y en todas estas ventanitas están los presos, ¿sí? Fíjense que esta cárcel no tiene ni siquiera rejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mecánica del poder a partir de la racionalidad, ¿sí? Es ver a las personas, ¿sí? Observarlas. Para Foucault, el siglo de las luces, este siglo de la razón, en donde todos podemos pensar en nuestra libertad, el siglo de las luces lo que ha hecho, ¿sí? Es iluminar ciertas cosas para poner en las sombras a ciertas otras. ¿Por qué? Porque el panóptico es la representación exacta de cómo funciona el poder, dice Foucault. El poder lo que hace es disociar el binomio ver y ser visto, ¿sí? Yo me encuentro con una persona, nos vemos, yo miro a alguien, alguien me mira, ¿sí? Ejercer el poder significa que alguien me ve sin que yo lo pueda ver, ¿sí? Hay poder cuando soy visto sin poder ver a quien me ve, ¿sí? Hay poder, ¿sí? Cuando este binomio está disociado, cuando yo no puedo ver a quien me observa, ¿sí? Entonces, para Foucault, lo esencial del poder es justamente lo que representa el panóptico. El panóptico era este lugar en donde en el centro había un vigilante que solamente observaba a los presidiarios, ¿sí? Y que los presidiarios no se iban a mover porque había alguien observándolos. Eh, de hecho, por un ejemplo muy simplista, pero tal vez uno no pasa un semáforo en rojo, ¿sí? Porque hay una cámara y no en realidad, o sea, hay una cámara ejerciendo su poder y no en realidad una conciencia de que no hay que pasar el semáforo en rojo porque podemos atropellar, porque rompemos una regla, etcétera, por alguna cuestión moral, sino que lo hacemos por una cuestión de ejercicio de poder. Entonces, ¿qué diferencia va a plantear Foucault? Fíjense, la cárcel es una institución en donde alguien mira y donde los otros no pueden ver.
¿Qué diferencia hay entonces entre la prisión, las fábricas, hospitales y cuarteles? Se va a preguntar Foucault. Para Foucault, el ejercicio del poder, si bien es diferente, la mecánica es igual en un hospital, en donde los enfermos no pueden ver y son vistos, ¿sí? En una escuela, donde estudiantes son vistos sin poder ver, ¿sí? En una fábrica, ¿sí? Donde uno se va imaginando tal vez las estructuras edilicias arquitectónicas, ¿sí? Que se producen como resultado de la estructura del poder. Fíjense, uno ve en una fábrica tal vez un gran vidrio en donde el gerente puede ver a sus trabajadores y los trabajadores no al gerente, ¿sí? Donde un hospital con grandes vitrinas en donde la gente es vista sin ellos poder ver, ¿sí? Donde alguien me mira. Mi vida, prácticamente mi humanidad, sin que yo pueda interpretar lo que yo veo o sin poder verlo como él lo ve, ¿sí? O como esa persona que atiende mi salud lo ve. Entonces, para Foucault el poder está metido en todas las áreas de la persona. Por eso no hay sujeto, ¿sí? Solamente hay poder ejerciéndose en nuestra vida. El poder transforma a los individuos, va a decir, al fin y al cabo, este poder cuando es ejercido, ¿sí? Cuando este binomio se produce y es ejercido el poder a partir de la represión, los individuos se transforman, ¿sí? Se logra una transformación del individuo y esta transformación, ¿sí? Cuando un individuo es transformado, pasa a ser normal, ¿sí? El ejercicio del poder crea la normalidad. Lo que es normal, ¿sí? Estas categorías de lo normal y lo anormal, lo bueno y lo malo, lo que es normal para el poder, ¿sí? En realidad es un individuo que ha sido transformado por esta represión del poder. El fin último del poder, y acá Foucault debate consigo mismo, pero uno de los fines del poder es la creación de verdades, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, grandes sistemas de poder, por ejemplo, totalitarios, acá pasó en Argentina, ¿sí? En una dictadura, donde había un ejercicio represivo del poder, ¿sí? Se crearon verdades, ¿sí? Los famosos periódicos de las Islas Malvinas en donde se contaba una historia y en realidad estaba sucediendo otra. Bueno, el poder tiene como fin crear verdades, ¿sí? Pero no estas verdades que de alguna manera podemos falsear constatando los hechos, sino el que nosotros interpretemos la realidad de una manera. Esa verdad, ¿sí? Es creación del poder. Donde hay poder, va a decir Foucault, no se va a quedar simplemente en sus últimos años de vida. Le hacen una entrevista cuando él vuelve de un viaje. Foucault visitó una de las revoluciones en Argelia, entonces él vuelve de sus viajes y él se da cuenta que tampoco está perdido el sujeto, porque fíjense una de las frases que dice, donde hay poder, hay resistencia al poder. La única manera de escapar de este poder que nos devora es justamente con contraconductas. La famosa deconstrucción, ¿sí? Que muchas veces escuchamos, ¿sí? Hay que deconstruir, te tenés que deconstruir. Bueno, es justamente esto, tratar de tener conductas contrarias a las conductas que el poder intenta normalizar en la vida del sujeto. Entonces, donde hay poder, donde el poder se ejerce, donde hay represión, siempre para Foucault, ¿sí? Hay una luz de resistencia que se mantiene o que mantiene de alguna manera al sujeto sin que se muera. Hasta acá llegamos con nuestra clase de filosofía. Espero hayan podido de alguna manera interpretar algo sobre el estructuralismo. Nos vemos la próxima.